Takama estaría sumido en la más profunda de las frustraciones, pues entendía que estaba encerrado en un lugar absurdo y sin sentido. Encima de todo, era una existencia entera por lo cual para él era imposible salir de ella. Tanto poder, habilidades y control absoluto para absolutamente nada. Realmente era un gran desperdicio. Este buscaría hacer trizas absolutamente todo lo que había creado, pero inconscientemente esto seguía reproduciéndose. El hecho es, que Takama tendría problemas para controlar su omnipotencia, lo cual jugaba más a favor de su frustración. ¿Cómo crear esa aleatoriedad? ¿Cómo crear mortales con almas y manipulables? Era algo que incluso para un ser como él se le escapaba por lo complejo que llegaba a ser. Un ser confinado en su poder siendo víctima de la frustración absoluta. Realmente era algo que él sonaba muy familiar, dado que era algo a lo que él tuvo que someterse en su momento. Takama, después de muchísimo tiempo en ese sitio, escucharía una voz razonable y consciente dirigiéndose a él, fijándose de inmediato que ya no estaba solo. Había un guerrero ajeno a su creación en ese lugar. Este sería nada menos que Broly ultra legendario, quien diría que era patético la manera en la que había gestionado semejante poder absoluto. Takama se sorprendería, dado que la presencia de Broly significaba que él mismo era un indicio de que no era el único sobreviviente de aquella explosión de energía. Entonces, Goku, Vegeta y los demás finalistas del torneo seguían vivos por allí. Broly diría que del único que tenía certeza era de Goku, pero el resto era incierto. Estos al parecer estaban en existencias completamente individuales, haciendo que fuese imposible contactar con ellos incluso con sus omnipotencias. La otra pregunta sería entonces cómo demonios había sido este capaz de aparecerse en dicho sitio, a lo que Broly comentaría que era más complicado de lo que parecía. Sin embargo, y en resumidas cuentas, podría atribuirlo a la inexistencia. La misma no había dejado de hacer estragos y buscaba aniquilar todo. Takama vería un poco de alivio en esto, mas no del todo al saber que los otros también eran omnipotentes a su manera. Broly diría que en eso se equivocaba un poco. Si bien los primordiales les habían dado el potencial de la omnipotencia, de momento el único capaz de lograrla realmente era Goku. Es por ello que él no había sido expulsado a otra existencia nueva. Los demás como él, probablemente aunque pudieran, no eran omnipotentes o absolutos de momento. No lo sabía a ciencia cierta, pero solo de esa manera podrían salir de allí. Para ser omnipotentes estos tenían que renunciar a su mortalidad tal cual lo hizo en algún momento Goku y los primordiales. El tema era, que Takama no era un mortal como tal. Era la representación de la maldad. Entonces en ese caso era terriblemente complicado. Por otra parte, Vegeta estaría a merced de un conflicto existencial Saiyajin. No importaba cómo actuara o modificara la historia, estos siempre decantaban todo en un genocidio masivo para decidir qué estirpe era la más poderosa. Lentamente, Vegeta comenzaría a aceptar que quizá los mismos eran más peligrosos de lo que parecían, pues obtenía poder increíblemente rápido sin importar el costo. De la nada, estos conceptos como el mundo vacío, los infiernos y demás comenzaban a tener más sentido. Estos mortales debían ser controlados de alguna manera puesto que eran demasiado caóticos. Freezer, Baby y demás psicópatas que conoció en su momento obsesionados con destruir la raza Saiyajin probablemente tenían sus razones. Pero él no terminaba de aceptarlo del todo. Como un dios absoluto, Vegeta llegaría a muchos frentes del campo de batalla de estos, alegando que ya estaba harto. Todos estos seres que poseían poderes absurdamente altos ya verían a su dios descender aceptando su destino de ser destruidos por este. En eso llegaría nuevamente su padre para detenerlo, preguntándole qué demonios estaba planeando. Vegeta le respondería que no le incumbía en lo más mínimo, pues estas eran sus creaciones. El rey Vegeta furioso le preguntaría si acaso eso era su magnífico orgullo. Destruir a su raza tal cual como lo habían hecho esos desgraciados en el pasado. Manchar sus manos de sangre Saiyajin jamás sería perdonado ni siquiera por su padre. Vegeta diría que le daba absolutamente igual. Estos insensatos ya se estaban manchando de sangre las manos mutuamente con su raza, por lo que en su caso lo único que buscaba era tener un orden. Este cargaría un pulso de energía existencial, diciendo que no importaba cuántas veces tuviera que intentarlo. Crearía a la raza Saiyajin perfecta. Una que no buscara autodestruirse, aunque esto significara empezar de cero una y otra vez. Algo que hacía denotar que esto ya había pasado más veces, y que Vegeta en sus manos tenía millones y millones de vidas cobradas ya. ¿En qué demonios se estaba convirtiendo?
El rey Vegeta diría que lo lamentaba mucho, pero ya estaba cansado de tratar de ser comprensivo. Este se posicionaría frente a Vegeta, diciendo que no lo permitiría. No obstante, si su intención era manipular a Vegeta sentimentalmente, en el punto donde este estaba le importaba poco o nada, pues se sabía omnipotente. Más temprano que tarde, el rey Vegeta diría que de hecho no. De hecho lo que buscaba era más que esto. Este detendría el masivo ataque de Vegeta, consumiéndolo por completo como si lo apagara simplemente. La apariencia del rey comenzaría a cambiar, tornándose oscuro y sombrío. Él mismo se dejaría conocer como otro avatar de la inexistencia, alegando que aún necesitaba del poder Saiyajin para que estos sirvieran como motor de esta inexistencia. La batalla entre Omega y Zaiko estaría saliéndose de control. Zaiko no entendería por qué demonios este Omega se comportaba de esa manera, y peor aún, por qué no podía interferir en su comportamiento. Omega se detendría preguntándole qué pasaba. Percibía cierto nerviosismo en él. Zaiko diría que entonces era una especie de alimaña existencial tomando la forma del Super Saiyajin Omega. Este respondería que de hecho no. Él era realmente Omega. Era la manera en la que este percibía a Omega inconscientemente y por ello se comportaba así. Zaiko diría que era una vil mentira. De ser así, este podría controlarlo con su omnipotencia, cosa que aparentemente no era posible. Eso era porque aún seguía con dudas y miedo del poder que tanto quería controlar, por lo que debía seguir peleando para entenderlo. De todo este tiempo algo había cambiado y era precisamente por ello. Zaiko se hartaría de esta situación diciendo que ya no permitiría burlas. Este cargaría un ataque brutal preguntando por última vez qué demonios pasaba, o lo aniquilaría molecularmente de la faz de la existencia. Omega guardaría silencio sonriendo levemente, a lo que Zaiko diría que se lo había advertido. Justo antes de lanzar su omnipotente ataque, el cual agrietaba y hacía temblar toda su existencia, una voz le gritaría el detenerse ahora mismo. Este la reconocería frenándose, preguntando qué demonios estaba haciendo aquí. Esta sería Irina, alegando que esperaba una bienvenida más cálida pero suponía que no era el Zaiko que conocía. Zaiko diría que no directamente, pero ahora que podía ver todas sus versiones sabía exactamente que en alguna, ambos se conocían. Irina diría que la escuchara bien, ese sí era Omega pero no el que conocía. Este estaba influenciado por la inexistencia, y buscaba intensificar sus efectos con su poder. Por ello es que estaba tan a favor de pelear. Omega reconocería a Irina también como la guardiana dimensional más poderosa, diciendo que era impresionante hasta dónde había llegado. Incluso a encontrar nuevas existencias. Los guerreros más poderosos estarían ya llegando con los omnipotentes, pero esto era solo el comienzo. ¿Qué demonios tenían que lograr ahora?